Yo estoy casi convencido de ser un director teatral, actor de cine y otros multimedios, escritor de teatro, docente de dirección teatral y de actuación en la Escuela Municipal de Arte Dramático. Me conocen por el seudónimo de Paco Redondo. Tengo 57 años y hace 35 que hago teatro y estoy en eso. Con respecto a mi ser, no sé si tengo un ser, sino que hay un devenir, y en ese devenir me llevó a hacer teatro callejero, teatro para niños, teatro en grandes teatros como la Sala Cervantes, teatro en la calle, teatro en la villa, teatro en los centros comunitarios, así que creo en la diversidad y creo que el teatro es uno solo, pero tiene millones de nombres, todos verdaderos, todos incompletos. Me lo olvidé viniendo para acá, pero estoy casi seguro que cuando tenía 4 años me escapé de mi abuelo que me quería fajar porque había estado jugando en la terraza, cosa que me encantaba hacer, y me escondí debajo de la escalera entre los cajones de soda. Y ahí tuve la sensación de la protección del útero. Después, años después, leyendo a Bachelard, veo que hay una relación entre el espacio interior, exterior y cómo uno lo vivencia. Así que en ese punto fue muy interesante. Prefiero las dos, depende del contexto de enunciación. En un escarparo prefiero las negras. ¿Por qué? No lo sé. ¿Para qué? Sí. Empecé a los 4 años haciendo de Pinocho en Jardín de Infantes, que todavía tengo unas fotos, que ya había fotos en esa época. Y lo que quise, y lo que viví, y lo que me pasó fue que viví la fantasía. La fantasía era real. Mi imaginación era real, era posible hacerla real. Con una nariz de cartón y fui feliz. Y al día de hoy estoy en esa situación y soy feliz. No sé por qué lo hago. Lo hago para vivir la fantasía. Me es indistinto. Un error de lenguaje. Teatrar es un verbo inventado de la palabra teatro, porque digo, el teatro es hacer cosas sobre la realidad del mundo, volverlas ficción, pero es un tratamiento sobre la realidad. El teatro lo que hace es toma la realidad y la teatra, procede sobre ella de diversas formas, construyendo una estética. 2 es el camino al 3, que conduce a la unidad, que conduce al 4, que es de nuevo recuperar la estabilidad del mundo. Así que el 2 es un buen puntapié para iniciar algo. Un error conceptual. Busca determinar de qué está hecho el teatro, de qué elementos, con qué se hace teatro. Si uno puede decir que la pintura, la tela es el soporte y el artista hace su aporte a través de los pinceles, que también son soporte. ¿Cuál es el soporte del teatro? ¿Sobre qué se construye teatro? Y ahí aparece un montón de interrogantes que este libro no los resuelve, sí los profundiza, porque en general es el camino de la creación, es un camino en el vacío, en la zozobra, en la angustia de no saber, y la repetición, por el contrario, es lo contrario a la creación, y para crear hay que despojarse de lo que uno sabe. Entonces, es una apertura a todos los elementos con que están hechos, pero no es una receta de cómo hacerlos. El actor como un loco, pero lo voy a explicar por la contraria. El actor como un ídolo, el actor como un fetiche. El actor como una gran personalidad que traslada a todo lo que hace su forma de ser, su carácter. Ese es el teatro que conduce a crear un producto. Entonces la gente va a ver a fulano de tal, no importa lo que fulano de tal haga, sino que esté fulano de tal. Entonces hay un objeto de consumo que se llama fulano de tal. El actor loco, digo yo, es un actor como una página en blanco que lo que pretende es no ser
más que un ser, por eso ante la pregunta ¿es? Yo te diría no, es un está haciendo. Está haciendo acá, está haciendo Hamlet, está haciendo. Sí que hay, digamos, una esencia en la personalidad del chabón que él tratará de destruir justamente para crear, porque si no es repetir lo que ya sé que da resultado, lo que es el camino contrario al arte. Y apunta al entretenimiento, eso es una diferencia que trato de establecer en el libro, porque está muy mezclado. Hoy día parece que artístico es bailar. Y bailar es artístico en la medida que tengo una proyección artística, si no, bailar es un movimiento del cuerpo como lo es hacer popó. No significa nada. Si busca la significación, entonces se construye en otra cosa. Lupe dice, teatro, lo tuyo es puro teatro. Orquestado simulacro. Disculpa que no te crea, me parece que es teatro. El teatro es una mentira, organizada ante los ojos del que ve para crear una significación, para crear un efecto de belleza que no pretende ser verdad en el sentido de real, sino que es una verdad o una realidad simbólica que oplena en el terreno del espíritu y del arte, que es inmanente al gusto, inmanente a la percepción. No sé qué es el teatro kabuki, pero lo uso como ejemplo porque ahí usan una cosa que trato en ese punto, que es el servidor de escena. Es una persona real que ocupa un lugar abstracto dentro de la obra porque es el que entra una mariposa y vemos volar a la mariposa, pero no vemos al actor ni vemos la personalidad del actor, sino vemos la mariposa en vuelo. Entonces, estando ahí, tiene que desaparecer. Y eso es un trabajo que me resulta sumamente atractivo, de cómo estar frente a los ojos del espectador, no ser percibido. O sea, que tu atención no esté en él. Y entonces lo que aparece es el efecto mágico. Hay unos cambios de kimonos a la vista del público, que es una coreografía hermosísima, y el tipo está, porque está ahí, pero a su vez vos lo que ves es esa transformación que produce. En el teatro de aquí, del mundo de este lado, lo llaman servidor de escena o lo llaman utilero y tratan en general de no mostrarlo. Qué largo es. ¿El texto de quién? ¿Hay un texto en el teatro? ¿Quién lo escribió? Ah, el autor. Hay un texto de un montón de gente. Hay un texto del actor, hay un texto que hizo un autor, hay un texto que escribe el director. El texto del director tiene que ver con las coordenadas de acciones y ejes estéticos que le da como contexto a las palabras escritas por un autor. Porque la palabra, y mucho más en el teatro, no es el significado. Yo puedo decir te quiero mucho, o te puedo decir te quiero mucho, te puedo decir no sabés cómo te quiero, ¿sabés cómo te quiero mucho a vos? Y entonces la locución, los gestos, el contexto de ese texto es lo que crea el sentido. Entonces el texto del autor es un texto relativo. Está el texto del director, que lo que busca es hacer cosas con esas palabras, para ayudarlo al actor a que haga cosas. Y en ese devenir de hacer cosas se torna la puesta en escena. Y hay un texto del espectador que no coincide con ninguno de estos textos anteriores, que tiene que ver con la percepción del espectador en su circunstancia de observador. Quiero decir, ante un mismo fenómeno, matan un pollito en escena. Vos que amás a los animales te resulta acongojante. Una vegetariana le resulta repulsivo. Y yo que me acuerdo de cuando era chiquito y tenía pollitos, me pongo a llorar de la alegría de volver a ver un pollito después de tantos años. Entonces el pollito depende, el sentido último está en la construcción de la cabeza del que mira y en cómo va absorbiendo la información a lo largo del tiempo. Esto en las películas de suspenso es muy claro, cómo van dándote pistas para que creas
que el asesino es el portero. Después, no, el portero no estaba, mirá, era el del kiosco, y después te enterás en la escena 6 de todo lo que vino pasando desde la escena 1. Entonces, hay un texto en la cabeza del espectador que el director es el que está obligado a trabajar sobre la construcción de ese texto. Porque es un buen ejemplo para hablar de la transformación del cuerpo con la máscara. La máscara como la construcción de otro yo, y Carlitos Chaplin cuenta en ese ejemplo maravilloso cómo fue que descubrió a Carlitos, que fue de casualidad, fue yendo a un casting, lo mandaron al vestuario y él eligió contradicciones, dice él. Zapatos grandes con sombrero chiquito, chaleco chiquito con pantalón, y en ese juego de contradicciones al final le pegó un bigote que estaba medio bigote, por eso es que es chiquito, y entonces dice que él, caminando hacia el set, ya se le empezaban a ocurrir los gags, no que él tenía, sino que tenía ese personaje, todas las posibilidades que él tenía, el vagabundo como lo llamaban, pero no Charles Chaplin, ese loco que salió de la basura de su inconsciente y un vestuario casual que eligió. Muchos creen que si dicen yo dirijo esta obra, realmente lo hacen. Dirigir es cubrir un montón de expectativas respecto de la producción, respecto de definiciones estéticas que a veces no las toma el director y las toma el escenógrafo o el actor. En una época las compañías con grandes figuras no eran dirigidas a las grandes figuras. Las grandes figuras se paraban en donde se les daba la gana, hablaban como se le daba la gana, y el director supuesto acomodaba toda la comparsa al juego de la gran figura. Y durante muchos años se hizo así, sobre todo cuando había gran figura. Esa media verdulera es un tren subterráneo de la línea A, en el trayecto de Constitución hacia, podría ser un lado u otro, yo elijo que vaya para allá. Así que es un tren. ¿Quiere que le muestre? Versión libre de un largo poema de Aimé Césaire, poeta surrealista nigeriano que estudió en la Sorbona y vuelve a su tierra de origen y escribe un largo poema que se llama Cuaderno de un retorno al país natal. Y me tomé el atrevimiento de hacer esta versión que se llama El Cabecita y yo. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Yo que cantaba con el puño cerrado y voy a contar hasta dónde me llevó la cobardía. Una noche, en el subte, frente a mí, un cabecita negra. Un cabecita negra. Era uno grandote, tratando de enrollar en el mugroso asiento sus gigantescas piernas, sus temblorosas manos de boxeador hambriento. Y todo le había abandonado. Le abandonaba su pelo lacio, su cara chata y su aire del interior, todo borrado por la acción de un claro curtidor. Y el curtidor es rata, una rata que se ensaña, en la cara le marca el sino ¡debilidad! O más bien, es un obrero infatigable. La miseria, que trabajaba industriosa y malévola, los rasgos
de un cabecita negra en la ciudad. 2 dedos de frente, labios cortados a tijera, mirada gacha, mentón huidizo, orejas minúsculas, grotescas, pómulo altivo, la raza más ubicua de toda la creación. Era un morocho, descangallado, sin ritmo ni compás, un hastío sanguinolento. Mujeres atrás mío ríen al mirarlo. Un cabecita negra sin pudor. Por un agujero en las alpargatas, sus patas se burlaban con una risa hedionda. Y el conjunto da. La miseria trabaja con esmero. Había acabado las órbitas de sus ojos. Con un toque de polvo de lagaña los había retocado. Había estirado la piel de pómulo a mandíbula. Había estirado. Había enloquecido el corazón, doblado el espíritu, la espalda. Y el conjunto da un cabecita horrible. Un morocho gruñón, un negro melancólico, un cabeza enloquecido, un negrito enterrado en su campera. Mujeres atrás mío se reían al mirarlo. Mujeres atrás mío se burlaban al reír. Era cómico y feo por demás. Mis dientes mostré, mi gran sonrisa gran. Y así fue que recobré mi cobardía. Así fue que recobré mi cobardía. Saludo a los 500 años que sostienen nuestros derechos cívicos, nuestro desecho humano, sangre disminuida. Mi militancia. ¡Qué farsa! Mi alma está acostada como esta ciudad en la mugre. Esta ciudad que no es mía, está hecha a mi medida. Pequeños sarcasmos ahogados. Pequeñas vergüenzas calladas. Pequeños odios inmensos amasan. Reclamo para mí, para mi cara, la alabanza estrepitosa de un gargajo.